se conmemora, bueno, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, hay que decirlo bien, ¿verdad, Ramallo? Sí. Es así, que recuerda, bueno, el comienzo en el año 69 de las redadas policiales en Stonewall. Ya un poco repasamos en el Correo de la Mañana de qué se trataba. Esto fue en Nueva York, un boliche que frecuentaba mucho esa comunidad y que, bueno, resistió varios acosos policiales, que, bueno, determinó allí una situación bastante compleja. Ese día es una especie de mojón. Aquí en nuestro país también, porque hace 30 años se comenzó a marchar en el marco de, justamente, para celebrar y conmemorar lo que era en aquella época el orgullo gay. Es verdad, pero esa celebración, esa reivindicación, esa forma de manifestación también mutó en nuestro país, y parte de esto es lo que vamos a estar conversando con José Ramallo, representante del colectivo Ovejas Negras. Buenos días, gracias. Muchas gracias por estar, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y en la previa hablábamos de esto, ¿no? Que sigue siendo un día de recordación, de historia, pero que ha hecho un viraje, que la manifestación más importante se realiza en septiembre. Sí, exactamente. Si bien nosotros reconocemos el mojón histórico, como vos decías, de la revuelta de Stonewall, con todo lo que eso significó para el movimiento LGBTQ+, en todo el mundo, digamos, Uruguay y el sur en general ha resignificado estas fechas, porque bueno, también hay una inclemencia climática que nos impide, pero también porque me parece que desde el sur hemos intentado buscar nuestras fechas propias y nuestros propios momentos para reivindicar esto. En este sentido también Uruguay ha hecho un giro muy interesante desde del orgullo a la idea de diversidad. Esto es pensar los movimientos sociales en sinergia y en imbricación, y en esto generar una lucha por la transformación de lo social que no implique solamente el movimiento LGBTQ+, sino que además implique los movimientos feministas, étnico-raciales, ambientalistas, en todo esto que ha sido en el siglo XXI la nueva agenda de derechos, ¿no? Sí, antes de meternos en esa agenda de derechos, ¿qué les ha dado este concepto de diversidad a la interna de esas minorías, de esas agrupaciones? Bueno, a nosotros nos ha permitido justamente articularnos con otros movimientos y entender que, como decía la consigna de la primera marcha, sin diversidad no hay democracia. Entender que en realidad es en la diversidad y en la heterogeneidad donde nosotros nos volvemos una sociedad más abierta, más respetuosa, más inclusiva, más diversa, y en este sentido también nos ha permitido aunar esfuerzos y generar sinergias con otros movimientos para generar avances en términos legales, pero no solo en términos legales, sino también en empujar las miradas en el marco de la cotidianeidad. Esto es salir a la calle, reivindicar nuestras formas de ser y de estar, nuestros proyectos afectivos, ¿no? Y eso ha sido muy importante porque nos ha permitido irnos sosteniendo y generar luchas mancomunadas. Esto es, a lo largo del siglo XXI nosotros hemos conseguido una cantidad de leyes que han puesto a Uruguay en un lugar de privilegios en el mundo, y esto ha sido porque en realidad el movimiento social ha ido conjuntamente de una ley a otra ley. O sea, no es que el movimiento LGBTQ+ fue solamente por las leyes que referían a la diversidad sexual, ¿no? Acompañamos las leyes de salud sexual y reproductiva del movimiento feminista. Bueno, nosotros también nos autopercibimos como feministas, apoyamos los movimientos de legalización de la cannabis, o sea, el matrimonio igualitario, que por supuesto era una reivindicación nuestra. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con pensarse en colectivo y no pensarse como movimientos individuales, ¿no? Digamos, libertad en su máxima expresión, por decirlo de alguna manera. Sí, libertad en su máxima expresión, que todavía es casi que una utopía en este país, ¿no? Es una dificultad en este sentido, ¿no? O sea, hay una contradicción interesante, importante, entre los avances normativos que hemos tenido y el tránsito en la cotidianeidad social que ahora tenemos. O sea, una cosa es tener las leyes y otra cosa es que esas leyes se hagan carne en las prácticas sociales,
por un lado, las prácticas sociales de los organismos públicos y de las instituciones privadas. Eso te iba a preguntar más adelante, pero ya que lo mencionás, justamente, ¿qué pasa con el acceso a la justicia, el acceso al trabajo, a la salud, por qué no? Uno de los temas principales. Eso está reglamentado, pero no llevado a la práctica. Eso está reglamentado y no llevado a la práctica, y se siguen sosteniendo prácticas que nosotros llamamos heteronormadas, o sea, que hay una visión de la heterosexualidad como la única orientación sexual, como la naturalidad de lo social. Entonces, en prácticas de salud, en prácticas judiciales, en prácticas políticas, en prácticas sociales, eso se pone ahí, y uno tiene que estar todo el tiempo diciendo, bueno, no, pero acá hay una diversidad mucho mayor que todo esto, ¿no? Nosotros en Ovejas hace más de 10 años que hemos hecho una serie de videos que se llaman ¿Cuál es la diferencia?, marcando justamente la diferencia de atención en salud. Y yo, que soy profesor y que trabajo en formación docente, el otro día conversaba con algunas de mis estudiantes y me decían que justamente que yendo al ginecólogo siguen presuponiendo la heterosexualidad de las mujeres, siguen presuponiendo estas prácticas desde estos lugares, y obturan justamente las relaciones en eso. ¿Y eso, ¿no?, también es generacional? Yo pienso en profesionales más jóvenes. Qué quizá con la cabeza. Yo creo que más habría que marcarlo ahí, como quizás haya una diferencia entre las nuevas generaciones y las generaciones más adultas. Y también hay que marcar diferencias territoriales, ¿no?, en términos de cómo llegan los imaginarios colectivos al resto del país. Nosotros tenemos que pensar también que hay toda una generación de uruguayos y uruguayas y uruguayes que han crecido con el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? El matrimonio igualitario ya va a tener 10 años, entonces los niños que tienen 10 años en este momento, o 9 u 8, crecieron en un país mucho más amplio, más diverso, más inclusivo. Y yo creo que eso para ellos y para ellas está generando un cambio en el imaginario. Pero hay muchas resistencias en el mundo adulto. Yo, de lo que puedo hablar con más propiedades del ámbito de la educación, y creo que ahí uno encuentra también muchas resistencias, ¿no? Por eso parte de la lucha que todavía tenemos es que lo que es ley se vuelva realidad en la cotidianeidad. Hablábamos el otro día contigo, ¿no?, que en realidad para las personas LGBTQ todavía es complejo caminar por la calle, ¿no? Yo veo como un recrudecimiento de ciertos discursos homo-lesbo-transfóbicos, como una vuelta a cierta violencia callejera que habíamos perdido de alguna manera, ¿no? ¿Pero se nota más eso en la calle? Concretamente, ¿qué? ¿Insultos? Sí, insultos, sí. Yo soy muy autorreferencial siempre, ¿no? Dele tranquilo, siéntase cómodo y cuéntenos. Haga de cuenta que le está contando a Yo algunos siempre amigos. soy muy autorreferencial porque me parece que soy parte de una comunidad, y a veces la comunidad es muy diversa, pero en este sentido todos sufrimos de alguna manera violencias. Mira, hace 15 días atrás yo venía caminando por la calle cerca de mi barrio, yo vivo por Parque Rodó, y estaba parado en una parada, 12 de la noche, 1 de la noche, y unos chicos desde un auto me bardearon, o sea, me ironizaron, me piropearon. ¿Solo por estar parado ahí? Solo por estar parado. Ajá. Sí. Yo estaba paradito esperando el semáforo, ellos quedaron parados en el auto al lado mío. Uno de ellos sacó la cabeza para afuera y se sintió habilitado a denigrarme, ¿no? Y en esta cuestión, justamente volviendo a esta idea del orgullo, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿de qué uno está orgulloso? Y bueno, uno está orgulloso de haber de sentirse y de percibirse como una persona que tiene derechos, que es un sujeto de derechos y que esos derechos me corresponden y que por lo tanto también me corresponde la dignidad de poder caminar por la calle sin ser violentado. Y en este sentido, para nosotros la lucha no termina porque estamos ahí, nos sigue pasando claro. Esto, ¿no? Y en un momento en el que Uruguay ha vuelto a recibir o se han vuelto a escuchar discursos conservadores, discursos de odio, discursos fundamentalistas, muchos de los cuales vienen del sistema político, de las personas que están habilitadas a tener una voz pública, eso se vuelve más peligroso.
porque cuando quienes son referenciales para muchas personas o tienen la capacidad de tener la voz en el espacio público y utilizan esa voz para dejar de alguna manera en claro la discriminación y la violencia, eso remite después al espacio social y se reproduce allí de nuevo, ¿no? Más allá de evidenciar esto que estamos viviendo y referirlo, esto personal, referirlo a esta regresión que estamos viendo a nivel de discursos, que lo está diciendo y estamos en la cabeza, supongo que en las casas también les pasará, recordando un montón de figuras visibles de nuestro país que han tenido este tipo de discursos. Sí. Hay por otro lado una visión muy positiva que me dio la conversación previa con vos respecto a estos cursos que ustedes están organizando, por un lado de salud, con profesionales de la salud, y por otro lado con educación, con los gremios de AFUTU, la educación privada también y ADES, y esta saturación de inscripciones, ¿no? Oh, imponente. Sí, eso... La esperanza, con todo esto que me estás contando... Son marchas y contramarchas, y yo creo que hay que verlo por ahí. Por un lado, los retrocesos que estamos viviendo, pero también me parece que eso ha generado una resistencia, ¿no? En esto que el querido Foucault decía, donde hay poder hay resistencia. Y en este sentido, esto ha generado una resistencia aún mayor y un interés también de estas nuevas generaciones, como vos decís, y de otras generaciones, de comprender, entender y poder participar como actores directos, no solo como integrantes o no de la comunidad LGBT, sino como actores directos dentro de su ámbito profesional en los espacios de transformación. Nosotros tenemos un curso histórico en Ovejas, que es el curso de Salud y Diversidad Sexual, que se hace en el marco de educación permanente de la Universidad de la República, que ya tiene un montón de ediciones y que todos los años tenemos cupos que queda gente afuera de la demanda que nos genera. Esto para decir también esto que veníamos anteriormente, cómo por un lado se reproducen estas prácticas en salud, pero por otro lado cómo hay muchas personas interesadas en el cambio y en la transformación y en comprender y en cambiar sus propias prácticas. Nosotros hacíamos muchos talleres en términos de educación en los liceos y en el marco de las coordinaciones docentes, y este año resolvimos hacer un curso más largo de 30 horas, con el fin de que los propios docentes se apropiaran de estrategias didácticas en el marco de sus propias prácticas para poder incluir visiones positivas de la diversidad sexual en el ámbito del aula. Para eso hicimos una sinergia con AFUTU, con SINTEP y con ADES Montevideo, y lanzamos un curso en 2 modalidades, así como de manera piloto, digamos, ¿no? Un curso presencial para 45 personas, un curso virtual. En este momento llevamos más de 300 personas inscritas, o sea que vamos a tener que hacer un sorteo. Están topeados. Estamos re topeados. Sí. Pero también en esta cuestión que nos esperanza mucho, que tiene que ver con cómo los docentes y los actores de la educación están preocupados por estos temas y quieren intervenir directamente en esto. Nos quedan 2 minutos. Dale. Y hay un tema que no quisiera dejar de tocar, que es esto de lo que vos me definiste como el proyecto de litigios, esto de ese monitoreo constante de cómo se está cumpliendo la legislación, pero en cosas muy tangibles como un llamado sí. a puestos de empleos públicos que siempre tienen ese porcentaje para alguna de las minorías. Contame algo de eso. Este es un proyecto que estamos desarrollando en Ovejas, se llama del derecho al hecho, y tiene que ver con esto, con que la ley se cumpla efectivamente. En este sentido, para darte un caso, la ley integral para personas trans establece un cupo de un 1% en los llamados públicos para los empleos dentro de la administración pública, y eso a veces se cumple y a veces no se cumple. Entonces, ¿Es a veces porque se presentan personas? No, porque en realidad el llamado no lo incluye. Porque el llamado no lo incluye. O sea, lo que estamos viendo es que todos los llamados lo incluyan. ¿Ya ha pasado? Sí, nos pasó con ANCAP, por ejemplo, que no había incluido el cupo, hicimos un reclamo y ANCAP modificó. Eso en ese sentido nosotros tenemos una buena comunicación con las empresas públicas y con los organismos del Estado, y en ese sentido hecho el reclamo aparece allí, demoran unos meses como toda burocracia estatal, pero
pero logramos hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos atentos, digamos, ¿no? Y monitoreando que las leyes, hay una resistencia fuerte dentro del registro civil en términos de los cambios de nombre y sexo registral. Nosotros ayer estuvimos presentando un informe en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, y ahí, por ejemplo, establecimos las dificultades que tienen dentro del registro civil, las resistencias que hay, la ley integral, la ley de violencia basada en género establece que se tiene que protocolizar una serie de medidas para que las personas intersexuales no sean sometidas a cirugías de reasignación al momento del nacimiento, eso no se ha reprotocolizado, o sea que hay una cantidad de cosas que están ahí en términos de leyes, pero que todavía no se realizan en el espacio. Sin duda que hay mucha tela por cortar y para seguir discutiendo, debatiendo y aprendiendo, ¿por qué no? Decirlo de alguna manera. Sin duda. Estamos en el final, brevemente. Bueno, vos mencionaste por allí arriba la situación. Hay referentes, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que hubo algunos también del Partido Nacional, que se han referido a la ideología de género, hablando de eso como forma despectiva de alguna manera, también en contra de la agenda de derechos. Sí. Pero nada, brevemente, una visión a propósito de eso. No, es interesante que se acuse de lo que en realidad se genera, ¿no? O sea, la visión ideológica está ahí cuando yo establezco que hay una única forma de proyecto afectivo viable, que hay un tipo de familia que es el tipo de familia natural, compuesta por una mujer con vulva y un hombre con pene, que la diversidad sexual es una cuestión que puede ser tolerada y aceptada, pero no visibilizada en el espacio público, que hay una resistencia fuerte al planteo de la educación sexual integral para que de esta manera visiones positivas de la diversidad sexual se transmitan en los marcos educativos. O sea, que yo creo que ahí está la visión ideológica. El problema no son las ideologías, el problema es generarse desde una posición como neutral y como natural y como única y plantear lo otro como una ideología que viene desde otros lados y que no nos corresponde. En realidad sí nos corresponde como uruguayos, nos corresponde como sociedad, nos corresponde como comunidad, incluir, aceptar, respetar y hacer de esta sociedad una sociedad mucho más inclusiva, abierta, respetuosa, diversa, comunitaria. Ya tenemos el móvil del amigo Eduardo Delgado esperándonos. Nos corresponde. Nos corresponde. Quiero apelar a su calidad de docente, finalmente, porque cuando arrancamos el programa hablamos de lo que es la deconstrucción y lo difícil que es deconstruirse. Sí. En 2 palabras, ¿cómo hace uno para deconstruirse? Se mira absolutamente todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo para nosotros los varones, estar atentos a las relaciones de poder que nos atraviesan y a los privilegios que nos atraviesan, y en ese sentido una mirada permanente sobre nuestras propias prácticas implica ya un camino de desconstrucción. Evitar hacer chistes. Por ejemplo, o no acompañarlos. O no acompañarlos. Ya está. Totalmente. José, un placer hablar contigo. No, un gusto a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Adoré esa frase, nos corresponde. Ocuparnos de esto nos corresponde. Tal cual. Nos vamos entonces con